Bueno, lo que vamos a ver es un poquito lo que es la informática. La informática es una ciencia que va a estudiar todo lo que es hardware y software, integrándose uno y otro para poder desarrollar y ejecutar sistemas. Entiéndese por hardware todo lo que es físico, todo lo que puedo tocar. Y software es lo que no puedo tocar, los programas, los sistemas operativos, los navegadores. Uno es opuesto al otro, o sea que basta que sepa la definición de uno, el opuesto es el otro. Dentro de lo que es software nos vamos a encontrar con algo que se llaman sistemas operativos, que son programas que necesitan arrancar para crear un entorno de trabajo. Hay varios sistemas operativos. Está Windows, el entorno de Mac, en los celulares Android, se está utilizando Linux también. Es el entorno para comenzar a trabajar. Cada vez que arranca un dispositivo necesita un sistema operativo para crear su entorno de trabajo. Bueno, indudablemente en el mundo de todo lo que es la PC, lo que está prevaleciendo como sistema operativo es Windows. Algunos están utilizando Linux porque es libre, pero diríamos que la mayoría de las PCs están trabajando sobre todo el entorno de Windows. Bueno, Windows se hizo un poco famoso también por su entorno de tipo gráfico, siendo así una herramienta para que cualquier persona medianamente empiece a asociar cada uno de esos gráficos que se van a llamar iconos con el trabajo que quiere realizar. Y bueno, una de las contras que tiene es que cada n cantidad de tiempo se va actualizando y eso hace que muchas veces tenga que cambiar algo de mi ordenador, o si tengo un ordenador que es un poco viejo no pueda correr la nueva versión y dificulta bastante. Recordemos que las actualizaciones de Windows no se puede aplicar en cualquier ordenador, sino que las características de la versión de Windows las van a tener que tener reflejado en el tipo de máquina que ustedes tengan. Vamos a hablar de lo que es hardware. ¿Sí? Habíamos hablado que hardware era todo lo físico, todo lo que podía tocar. Y dentro del mundo de lo que es el hardware tenemos varios tipos de ordenadores. O sea, estamos acostumbrados a un tipo de ordenador que es la PC, pero hay más tipos de ordenadores. Tengo PC, notebook, netbook, equipos grandes que se llaman mainframe. Las nuevas tecnologías están incluyendo nuevos tipos de ordenadores y ordenadores que tampoco funciona lo que es Windows. Eh, Vamos a ver un poquito. Estos son mainframe, que son equipos grandes. Eh, Están dedicados a procesar grandes volúmenes de datos. Estos tipos de ordenadores no corren bajo entorno Windows, comúnmente los encontramos en centros de cómputo y también forman parte del mundo de lo que son los ordenadores y por lo ende lo que es hardware. Otro tipo de ordenador son las netbooks, comúnmente son eh, ordenadores que permiten conectarme más bien a la red, carecen de lectoras de CD o DVD, son muy limitados. Yo quería hablar también que con respecto a las notebooks y las netbooks, estas máquinas nacen y mueren tal como vienen, es muy difícil poder actualizarlas, agregarle más memoria, cambiarle el microprocesador. La realidad es que la necesidad de tener una notebook o una netbook hoy en día no es tan importante y la mayoría de la gente lo está teniendo por el hecho de tener wifi, pero sí es importante remarcar que este tipo de ordenadores no se puede modificar y a veces los costos para poderlos mandar a reparar son muy grandes. Tenemos las notebooks, ya pasamos a algo intermedio entre lo que es una PC de escritorio y una netbook. Permiten ejecutar ya sí programas un poquito más pesados. Eh, Todas las notebooks y las netbooks son de marca. ¿Qué quiero decir con esto? Que si le llega a pasar algo hay que ir a repararlo en el proveedor. En este caso estamos viendo una Hewlett Packard. Bueno, si se rompió algo hay que ir a Hewlett Packard. Bajo la misma filosofía es que
este tipo de ordenadores nace y muere tal como vino, que no se pueden actualizar. O sea que si en algún momento mi notebook tiene 4 GB de memoria RAM y me sale un nuevo Windows que necesita 8, va a ser difícil poderlo instalar en este tipo de máquinas. O sea que es bastante importante tener en cuenta para lo que se va a tener. La mayoría de los hogares están utilizando notebook, ¿sí? Ya no se utiliza demasiado las máquinas de escritorio. Pero bueno, esto es con la finalidad de que usan Wi-Fi, no tanto para trabajar. Y después tenemos, sí, las PC de escritorio. Estos son ordenadores que están creados pura y exclusivamente para poder trabajar. Son de escritorio. Permiten la actualización de ellos. Su entorno de trabajo es mucho más agradable. Permiten también modificar cualquier elemento. Y dentro de lo que es la vida de los ordenadores, diríamos que este es el que más perdura, porque al poder actualizarlo me permite a mí no perder todo lo que tengo e ir con el tiempo avanzando. Tenemos una gran discusión entre lo que es los clones y los ordenadores del tipo PC que son de marca. Un clon es una máquina, una PC que va a tener todos sus componentes compatibles. Y una máquina de marca, todos sus componentes son del mismo fabricante. Las ventajas y las desventajas. Al ser del mismo fabricante, en el caso de las que son de marca, su grado de confiabilidad es muy alto. En el mundo de las PC, que son clones, no son de marca, cada placa viene de un proveedor distinto, puede venir una placa de la Malasia, la otra de Taiwán, pero son compatibles. La ventaja que tienen los clones es que si hay algo que se deteriora, directamente se cambia la placa, se pone otra, se suplanta y sigue funcionando. Con los que son de marca hay que ir al proveedor para que nos dé el repuesto, dado que no se vende repuestos para la gente que repara. Vamos a ver dentro del mundo de los ordenadores lo que es los ordenadores de escritorio. Aquí lo que estamos viendo es la CPU, comúnmente también llamada unidad central de proceso. Todo está metido dentro de esa caja, ¿sí? Dentro de ese gabinete. Y vamos a ver un poquito las partes que tiene la CPU. La placa principal se denomina placa madre, es la placa principal, es la más grande, la placa más grande que voy a encontrar dentro de la CPU. Si la CPU está en sentido horizontal, la placa madre está montada en sentido horizontal. Si es en sentido vertical, en sentido vertical. Quiero hacer un comentario que es muy importante tener una buena placa madre, porque eso me va a permitir a mí que en el tiempo pueda seguir actualizándola. Mientras que si tengo una placa madre que es vieja, es muy probable que ponerle más memoria o cambiar el microprocesador no se pueda llegar a hacer. Yo tengo distintos tipos de placa madre. Tengo una placa madre que me va a permitir a mí ir cambiando y tengo otra placa madre que se va a llamar onboard en la placa. ¿Qué significa? La misma placa madre está haciendo de placa de video, de placa de audio, de placa de red. O sea que no hay una placa para cada uno de lo que vamos a ver posteriormente se llama periféricos. Yo no tengo una placa de video, no tengo una placa de sonido, no tengo una placa de red. La misma placa madre hace de placa de video, de placa de red y de placa de sonido. Indudablemente el costo es menor al de una placa madre que soporta una placa para cada uno de sus componentes y diríamos que la calidad es genérica. Yo con una placa onboard no puedo hacer diseño gráfico, en una placa onboard probablemente algunos juegos no lo pueda realizar, programas que se cuelgan y me encuentro más limitado. Inclusive el microprocesador está soldado muchas veces en la placa madre, que es onboard, mientras que en los otros tipos de placas yo lo puedo sacar y puedo ir actualizándolo. Habíamos hablado del microprocesador, este es el corazón de mi PC. Este es el que le va a dar la velocidad a mi máquina. Está montado sobre la placa madre. Yo los microprocesadores los puedo desmontar y poner otro microprocesador. Este es el que le da la velocidad a la máquina. Entonces lo que hago es saco eso que dice CPU, que es como una placa, y la puedo cambiar por otra. O sea que lo que estoy haciendo es actualizando el microprocesador. Muchos de ellos arriba hay un ventilador que se denomina cooler. Esto es porque recalienta demasiado y debe disipar el calor.
Aquí estamos viendo el cooler, que es como un ventilador. Muchas veces vemos el cooler montado arriba del microprocesador y también los vemos en los gabinetes. Su función es disipar el calor, sacar el calor que es el que se está emitiendo. Hay un sensor de temperatura. Si la temperatura es superior a n cantidad de grados, automáticamente el ordenador se detiene y se apaga. Es muy común que el hecho de trabarse estos ventiladores produce, preferentemente en los tiempos de verano, donde hace mucho calor, que prenda una máquina y se apaga. Esto es debido a que los ventiladores están trabados. Entonces lo que hay que hacer es limpiar estos coolers, limpiar estos ventiladores para que puedan así disipar el calor que se emite con cada una de las placas. Vamos a ver las memorias. Hay dos tipos de memorias. Empecemos con la memoria ROM. La memoria ROM, también llamada memoria ROM BIOS, BIOS viene de la palabra Basic Input Output System, sistema básico de entrada y salida, viene soldada a la placa madre. Muchas veces cuando prendemos la máquina vemos que hay una leyenda que dice Press Del para entrar al setup. Es un programa para configurar mi ordenador, para que sepa mi ordenador qué es lo que tiene de capacidad de memoria RAM, qué tipo de disco rígido tiene. Todas esas características se van a guardar dentro de algo que se va a llamar memoria ROM. Y esta memoria ROM la provee el fabricante de la placa madre. Después tengo las memorias RAM. Todos los programas se ejecutan en las memorias RAM. O sea, Windows está grabado en el disco rígido. Cuando prendo la máquina, Windows se activa en la memoria RAM. Cuando estoy trabajando con Excel, Excel está guardado, se activa en la memoria RAM. La memoria RAM es el entorno el que yo tengo de trabajo, por lo cual me va a permitir a mí poder ejecutar los programas. Es muy común que quizás algún programa deja de funcionar y te dice que hace falta más cantidad de memoria RAM. Bueno, la idea sería que antes de instalar el programa hay que ver cuáles son los requerimientos. Hoy en día con Windows 10 lo menos que se requiere son de 4 GB de memoria RAM. Esta memoria son placas que se montan y se desmontan. O sea que si yo tengo 4 GB de memoria RAM y me quiero ir a 8, tengo la posibilidad de comprar otra placa de 4 o sacar esa placa de 4 y poner una sola de 8. En la memoria RAM es donde se ejecutan los programas. También voy a encontrar una pila, una batería, que es la encargada de mantener la fecha y la hora actualizada de mi ordenador y también mantener todos esos parámetros de la configuración, como es qué tipo de disco rígido tengo, cuánto tengo de memoria, que era lo que se guardaba dentro de la ROM BIOS, dentro del setup, es encargada de mantener todos esos datos. A veces cuando la pila se desagota por el tiempo, hace que se pierda toda esa configuración. Entonces quiero encender la compu, enciende, pero dice que no encuentra nada. Entonces tengo que entrar en un menú que se llama Setup de la máquina para reconfigurar nuevamente todo y decirle cuál es la característica de mi máquina. Yo dentro de la placa madre voy a tener la posibilidad de poner otras placas. Esas placas se denominan placas controladoras. ¿Qué controlan? Controlan el periférico que tiene asociado. O sea, lo ideal es tener una placa controladora de video para enchufar el monitor. Una placa controladora de audio para conectar los micrófonos y los parlantes. Cada uno de estos elementos necesitaría su placa controladora. Esto sería lo ideal. Recuerdan que habíamos hablado de que había un mother que era on board y un mother que no era on board. Entonces es preferible que no sea on board y que ustedes tengan una placa para cada periférico. Ante cualquier problema, la placa se saca y se suplanta por otra. Aquí, por ejemplo, estamos viendo una placa de red, que es la que nos está permitiendo a nosotros conectarnos vía Wi-Fi para obtener internet o con otra máquina o conectarnos también a lo que es internet. Las placas se montan y se desmontan. Estos son los que se llaman los puertos de comunicaciones. Hasta hace tiempo atrás yo lo que tenía era para cada periférico un enchufe distinto, un puerto distinto. Entonces había tanta variedad de puertos distintos que hoy en día, ¿qué se hace? Se ponen puertos estándar. ¿Cuáles son estos puertos estándar? Los puertos USB. Es muy común que una máquina por lo menos venga con 4 puertos USB.
La bondad de todo esto, en cualquiera de ellos puedo conectar lo que yo desee. O sea, el teclado puede ir en cualquiera de los puertos USB, la cámara web, la impresora. O sea que son puertos universales. Porque si no, piensen ustedes que deberíamos tener esa cantidad de puertos de acuerdo al periférico que tenga. No me alcanzaría todo el tamaño de la computadora a veces para poder conectar cada periférico. Entonces, cada cosa que le voy a conectar, cada periférico que le voy a conectar, hoy en día ya viene preparado para que sea conectado tipo USB. Vamos a hablar de periféricos. ¿Qué son los periféricos? Es todo aquello que me va a permitir conectarme con el ordenador para poder ingresar datos y también para poder sacar datos. Se llama periférico porque comúnmente está alrededor del ordenador. Estos periféricos tienen una clasificación. Tengo los periféricos de entrada. Son aquellos que me permiten a mí ingresar datos. Un joystick, un teclado, un micrófono, una cámara web, el mouse, un escáner. Son todos medios para poder ingresar datos al ordenador. Y después tengo los que son de salida. O sea, todo aquello que ingresó con la posibilidad de salir. La impresora me va a permitir, por medio del papel, mostrarme los datos que he tenido. Puedo escuchar música, puedo la parte de video tratar de reproducirla, la parte de sonido tratar de reproducirla. O sea que yo tengo la posibilidad de ingresar los datos y de sacar los datos. Quiero hacer una diferencia entre lo que es dato e información. La información son los datos procesados. Comúnmente se ingresa datos. A veces puede llegar a salir información como también salen datos. Y después tengo los periféricos que cumplen las dos funciones, periféricos de entrada y de salida. O sea, el mismo periférico me va a permitir a mí poder ingresar datos y sacar datos. El típico caso es un monitor que es del tipo touchscreen, en donde ya de por sí el monitor es de salida, pero el hecho de que sea sensible al tacto lo hace de entrada también. Otro tipo de ejemplo podría ser un router, un módem. ¿Por qué? Porque yo por medio de ellos puedo sacar datos y poner datos. ¿Qué vamos a encontrar también dentro de lo que es ese gabinete que forma parte de la CPU? Vamos a encontrar el disco rígido. Fíjense en que esto es un disco rígido interno, y estoy hablando de un disco rígido interno porque hoy en día también se guarda en discos rígidos externos. Y como último tengo la fuente de alimentación de energía, que esta es una caja que se monta, está atornillada a la PC de escritorio, que sirve para poder distribuir la energía a cada uno de sus componentes. Puede pasar que esta fuente de energía se queme, se suplanta por otra y no tiene ninguna dificultad. Bueno, la idea era mostrarles un poquito el mundo de lo que es la informática y que tengan un poco de idea de todos los elementos físicos que componen un ordenador, especialmente una PC.